Nuevamente, muy buenos días chicos. Entonces ahora sí, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Está referido al tema de polígonos. Como pueden observar en la pantalla, tenemos un diálogo donde intervienen tres personas. Voy a seleccionar tres estudiantes para que ustedes interpreten ese diálogo. Juan lo va a leer Matías, Javier lo va a leer Gianfranco y Francisca lo leerá Bani. ¿Ok? Entonces podemos empezar, Matías, tú inicias con Juan, luego Gianfranco con Javier y por último Bani con Francisca. Adelante, Matías. Yo creo que Gianfranco no escuchó que a él le corresponde leer lo de Javier. Bueno, adelante, ahí lo tiene en pantalla para leerlo. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Fíjense que les dice, indica qué forma tienen los carteles mostrados. Ya Juan había dicho que él tenía un rombo. Javier mencionó que tenía un triángulo y Francisca mencionó que tenía un octógono. Esas figuras están clasificadas dentro de lo que son los polígonos. ¿Por qué? Me dice la definición de polígonos es la figura geométrica plana que se forma por tres o más segmentos de rectas no colineales. Es decir, si yo formo un triángulo, tengo tres segmentos de recta. Si formo un rombo, tengo cuatro segmentos de recta. Y si formamos un octógono, entonces tenemos 8 segmentos de recta. Todos son figuras planas y fíjense que están formados por segmentos de rectas que son no colineales. Es por eso que entonces podemos afirmar que tanto el rombo, el triángulo, como el octógono son polígonos. Ahora bien, dentro de los polígonos tenemos unos elementos. Elementos de un polígono convexo. Tenemos dentro de los polígonos y su elemento, vamos a encontrar sus lados, que son los segmentos de recta, los vértices, que son los puntos donde se van a unir estos segmentos de recta, los ángulos internos que se forman dentro del polígono, los ángulos externos que se forman fuera del polígono, diagonales que se pueden trazar entre un vértice y otro, siempre y cuando la diagonal no coincida con los lados. Un lado es lado y diagonal es diagonal. ¿Okay? Y por supuesto que el perímetro es la suma de todos la medida de todos sus lados. Luego tenemos una clasificación. Podemos clasificarlos entonces de acuerdo a sus lados. De acuerdo a sus lados vamos a tener la siguiente clasificación, que es la siguiente. Si tiene 3 lados, estamos hablando de un triángulo. Si tiene 4 lados, hablamos de un cuadrilátero. Si tiene 5 lados, estamos hablando de un pentágono. Si tiene 6 lados, un hexágono. Si tiene 7 lados, un hectágono.
Si tiene 8 lados, un octógono. Si tiene 9 lados, se puede llamar heniágono o nonágono. Si tiene 10 lados, decágono. Si tiene 11 lados, un decágono. Si tiene 12, dodecágono. Si tiene 14, tetradecágono. Si tiene 15, pentadecágono. Si tiene 20, icoságono. Pero esta no es la única clasificación. Usted puede tener polígonos que pueden tener n lados, ¿ok? Y por eso entonces son poli de varios, ¿ok? Polígonos de varios. De acuerdo a la medida de sus elementos, los polígonos pueden ser convexo o no convexo. Convexo es aquel polígono que sus ángulos internos son menores a 90 grados. Eso es un polígono convexo. Repito, los ángulos internos del polígono son menores a 90 grados. Pero si hablamos del polígono no convexo, entonces esto tiene que ver con que al menos uno de los lados de ese polígono mide más de 90 grados. Repito, el polígono no convexo, que también se puede llamar cóncavo, es aquel polígono que al menos uno de sus lados mide más de 90 grados. Y los podemos observar, fíjense. Aquí lo voy a indicar para que ustedes observen, porque se pueden preguntar dónde está entonces ese ángulo menor o mayor de 90 grados. Cada uno de estos lados que usted tiene acá, fíjense, tiene medidas menores a 180 grados. Pero ahora observe este lado de este ángulo de acá. Usted allí presenta una medida de un ángulo que es mayor a 180 grados. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre un polígono convexo y un polígono no convexo o cóncavo, como también se puede llamar. Bien, entonces, retomemos. Tenemos polígono convexo, ángulos menores a 180 grados, polígono cóncavo o no convexo, al menos uno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Luego tenemos lo que son los polígonos equiláteros. Y eso tiene que ver con la medida de sus lados. Si todos sus lados tienen la misma medida, entonces ese polígono es equilátero. Luego tenemos el polígono equiángulo, que tiene que ver con la medida de sus lados. Si usted tiene un polígono que todos los ángulos internos son iguales, entonces ese es un polígono equiángulo. Y luego tenemos el polígono regular. El polígono regular es aquel que combina tanto al polígono equilátero como el equiángulo. Es decir, que allí usted tiene que tener un polígono que tiene la medida de sus lados iguales y la medida de sus ángulos también tienen que ser iguales. Entonces, eso es lo que se va a conocer como un polígono regular. En resumen, tenemos entonces equilátero, todos sus lados iguales. Equiángulo, todos sus ángulos iguales. Regular, lados iguales, ángulos iguales. Polígono irregular es aquel que no es regular, es decir, que la medida de sus lados son diferentes y la medida de sus ángulos también son diferentes. Entonces, eso es lo que se conoce como un polígono irregular. Perfecto. Ahora veamos lo que son las propiedades. Para las propiedades le voy a pedir, por favor, a Juan de Dios si me puede hacer la lectura donde dice propiedades.
Hasta allí, Juan, hasta allí, Juan, hasta allí, Juan. Gracias, Juan. Entonces, Juan nos está diciendo que en los polígonos hay una propiedad muy importante que dice que un polígono tiene n lados, n vértices y n ángulos internos. Es decir, que si yo tengo un cuadrilátero, el cuadrilátero tiene 4 lados, pero también tiene 4 vértices y también tiene 4 ángulos internos, ¿sí? Y lo podemos dibujar, un cuadrilátero. Tengo entonces 4 lados, 4 vértices, aquí los estoy indicando los vértices, y tengo 4 ángulos internos, ¿no? Entonces esa es una propiedad de los polígonos. El número de lados, el número de vértices y el número de ángulos internos son iguales. Luego tenemos lo que es la suma de la medida de los ángulos internos. En todo polígono, ojo, convexo. En todo polígono convexo. Es decir, donde los ángulos internos son menores a 180 grados. Ese es el polígono convexo. De n lados, me dice, la suma de todos los ángulos internos está dada por la siguiente expresión. S de suma, símbolo de ángulo y de interno. Entonces tengo suma de ángulos internos. Es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2. Pero ¿quién es n? Ya nosotros dijimos quién era n. Número de lados o número de vértices o número de ángulos, ¿ok? Eso es n. Si me dan X polígono de n lados y me piden la suma de los ángulos internos, recuerden que será 180 multiplicado por n menos 2. Por ejemplo, voy a tratar de dibujar por acá un pentágono para que ustedes más o menos entiendan. Ahí tengo un pentágono. Pregunto, quien quiera responderlo puede hacer. ¿Cuántos lados, cuántos vértices y cuántos ángulos internos tiene un pentágono? Correcto, Fabiana. Al decir 5 lados, ya sabemos que son 5 vértices y 5 ángulos internos, porque todo es igual en los polígonos. Por lo tanto, si yo quiero conocer la suma de los ángulos internos de un pentágono, ¿qué tengo que hacer? Aplicar esta fórmula. Es decir, que diríamos que la suma de los ángulos internos será igual a 180 grados que multiplica a n. ¿Pero quién es n? 5, exacto. N5 menos 2. Y ahí entonces obtenemos la suma de los ángulos internos. ¿Okay? Acá tenía un ejemplo, dice, si un polígono tiene 14 lados, ¿a qué es igual la suma de sus ángulos internos? Se aplica la fórmula, la suma de los ángulos internos será igual a 180 grados, multiplicado por los 14 lados menos 2. Y automáticamente usted obtiene esa suma de ángulos internos. Luego tenemos otro ejemplo por acá, me dice, calcula el valor de alfa en el gráfico. Dice, resolución. El polígono es un pentágono de 5 lados, ¿no? La suma de sus ángulos internos, al aplicar la fórmula, me da 540. Pero resulta ser que, no sé si observaron, que usted aquí tiene 90 y 90. A estos 540, réstele 90 y le vuelve a restar 90. Y le va a quedar como resultado 3 veces alfa. Pues ahora divídalo entre 3
y va a obtener el resultado de cada uno de esos alfa. Luego tenemos otra fórmula importante. Ángulo interno de un polígono regular. Es decir, la medida de un ángulo, de uno solito, de un ángulo interno, pero ojo, de un polígono regular. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Aquellos que tienen la medida de sus lados iguales y la medida de sus ángulos internos iguales. Por eso aquí lo aclara. A medida del ángulo interno de un polígono regular. Entonces me dice, en un polígono regular de n lados, la medida de cada ángulo interno está dada por la siguiente expresión. Medida del ángulo interno será igual a 180 grados que multiplica a n menos 2, todo dividido entre n, entendiendo que n puede ser el número de lados, el número de vértices o el número de ángulos. Acá hay un ejemplo. Dice, determina la medida del ángulo interno de un dodecágono regular o dodecágono regular. Ya sé que es regular, por lo tanto la fórmula que tengo que utilizar es la anterior, esta que tengo acá, porque es para polígonos regulares. Ahora, dodecágono es el nombre que recibe el polígono que tiene 12 lados. Eso es un dodecágono. A pesar de que no me dan el valor de n de frente, no me dicen determine la medida de un ángulo interno de un polígono que tiene 12 lados. No me dieron los lados, pero me dan el nombre del polígono. Entonces, del nombre del polígono es que yo obtengo el número de lados, que en este caso son 12 lados. Aplicando la fórmula, la medida del ángulo interno será igual a 180, que multiplica a 12 menos 2, todo dividido entre 12. Entonces el ángulo interno mide 150 grados. Otro dato importante, número total de diagonales que se puede trazar en un polígono. Recuerde que usted puede tener un polígono, ¿no? Y voy a tomar este polígono que ya está dibujado acá y voy a comenzar en él a trazar diagonales. Observe. Yo puedo trazar diagonales de un vértice a otro. Entonces, aquí tengo una diagonal, aquí tengo otra diagonal, pero aquí también tengo otra diagonal. Y si observan bien, de aquí puedo sacar una diagonal para acá y una diagonal para acá, ¿no? Oh, pero acá, mira, puedo sacar otra diagonal. Mírame, mírame, mírame. Pero profe, de aquí puedo sacar otra diagonal. Sí, claro que se puede sacar otra, mira, ve. Entonces, pero de aquí yo puedo sacar otra diagonal. Mira, profe, mira, ve. Y puedo sacar otra para acá, profe. No, sí, claro que puedes sacar otra para ahí. Mira, ve. Todas las diagonales que puedes trazar en un polígono. Ahora, si a ti te preguntan el número de diagonales que tiene X polígono, ¿usted cree que si usted tiene un polígono que tiene 20 lados y usted comienza a trazar todas las diagonales de ese polígono, va a perder demasiado tiempo? ¿Qué se hace entonces, profe, para poder calcular? Se aplica la fórmula del número de diagonales, que te dice que en todo polígono de L lados, el número total de diagonales se puede trazar es el siguiente. Número de diagonales, n, que multiplica n menos 3, dividido a todo entre 2. Supongamos que tenemos, voy a seguir trabajando con esta figura, que tiene 6 lados, ¿sí? Entonces, como tiene 6 lados, el número de diagonales será n, que es 6, multiplicado por 6 menos 3, dividido todo entre 2. Si usted resuelve 6 menos 3, le da 3, ¿no? Y si simplifica 6 entre 2, también le da 3. Entonces le ha quedado que 3 por 3, y eso es 9. Quiere decir que en un polígono que tiene 6 lados, usted puede trazar
9 diagonales. Y no tiene que colocarse en el dibujo a trazar línea por línea, no. Solo con aplicar la fórmula usted podrá determinar el número de diagonales totales que se pueden trazar dentro de un polígono. Ah, pero ¿y si me preguntan por el número de diagonales que puedo trazar por un vértice solamente, profesor, cómo hago? Sencillo, tienes otra fórmula. Si solamente quieren saber el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice, usted aplica la siguiente fórmula. Número de diagonales de un vértice, n-3. Si yo sigo con mi ejemplo del polígono que tiene 6 lados, entonces yo aplicaré y diré 6 menos 3. Lo que quiere decir es que de un vértice solo puedo trazar 3 diagonales. Vamos a comprobar a ver si es así. Voy a tomar este vértice y vamos a observar cuántas diagonales puedo trazar desde él. Aquí trazo una, aquí puedo trazar otra, ¿no? Ah, mira, y aquí puedo trazar otra más. Ya no puedo trazar más diagonales desde ese vértice. Entonces, ¿cuántas diagonales se trazaron? 3. ¿Y cuánto me había dicho que se podían trazar? 3. Entonces se cumple lo del número de diagonales desde un solo vértice. Bien, ahora me dice número de diagonales que se trazan desde K vértices consecutivos en un polígono de n lados. Bien, acá no tenemos una figura donde tengamos los vértices consecutivos. ¿Ok? Sin embargo, me dan la fórmula. Número de diagonales para K vértices será igual al número de lados multiplicado por el número de vértices menos número de vértices más 1 multiplicado por número de vértices más 2 dividido entre 2. Esa será la fórmula que se utilizará. Sin embargo, veamos el ejemplo. En un decágono, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde 3 vértices consecutivos? 3 vértices, es decir, uno al ladito del otro, porque me dice consecutivo. 3 vértices consecutivos. Bien, entonces quiere decir que tengo número de lados del polígono 10. ¿Por qué? Porque me están hablando de un decágono. Y me están hablando de 3 vértices consecutivos. Entonces, ya tengo el valor de n y tengo el valor de k. N es 10, k es 3. Reemplazamos en la fórmula y nos damos cuenta que el número de diagonales de 3 vértices consecutivos en un decágono es de 20. Luego tenemos lo que es la suma de medidas de ángulos externos. Bueno, miren, la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono siempre será 360 grados. Siempre que a usted le pregunten suma de los ángulos externos de un polígono, la respuesta es 360 grados. Ahí no hay mucho que determinar, solamente saberlo. Saber que por definición la suma de los ángulos externos de un polígono es de 360 grados. Así como aprendimos en los triángulos que por definición la suma de los ángulos internos de un triángulo eran 180 grados, así tenemos que aprender acá con el polígono. La suma de los ángulos externos de un polígono dará 360 grados. Suma de la medida de los ángulos centrales de un polígono convexo, es decir, un polígono que todos sus ángulos son menores a 180 grados. Entonces, la suma de las medidas de un ángulo central en el polígono convexo será de 360 grados. Luego tenemos ángulo externo y central de un polígono
regular. Miren que aquí cambia un poquito la cosa, ¿no? Porque entre la suma de la medida de los ángulos centrales de un polígono convexo, a mí no me están diciendo que ese polígono sea regular. Mientras que en el punto número 8 me hablan del ángulo central, pero me están diciendo que el polígono es regular. En este caso, la medida del ángulo central será 360 grados dividido entre el número de lados. Y la medida del ángulo externo de un polígono regular será igual a 360 grados dividido entre n lados. Bien, chicos, eso es todo lo que tenemos que saber con respecto a la teoría. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ahora vamos a trabajar nuestro libro de actividades. Entonces, voy a cerrar un momento acá y vamos a trabajar el libro de actividades. Vayan ubicando su libro de actividades para que podamos trabajar en la página 113 del libro de actividades. Trabajaremos página 113 del libro de actividades. Bien, ya nos abrió el libro, ahora sí. Ok, fíjense que siempre en nuestro libro de actividades tenemos en la parte superior, cuando iniciamos el tema, un resumen de las fórmulas o de las definiciones que se trabajó en el libro diario. Eso con la finalidad de ayudarles a resolver cada uno de los ejercicios que se presentan a continuación en el libro de actividades. Sin embargo, no todas las fórmulas están acá y en algún momento, en algún ejercicio, quizás tengamos que recurrir a nuestro libro de área para verificar qué fórmula podremos utilizar en algún ejercicio específico. Veamos nuestro primer ejercicio. Dice, en la figura se tiene un polígono convexo. Calcula el valor de alfa más beta. Fíjense que les están dando un pentágono. Pentágono que no tiene sus ángulos iguales. Yo observo que por acá tengo 100, 105, 110, alfa y beta. Si yo quiero saber cuánto vale la suma de alfa más beta, la mejor fórmula que puedo utilizar es la de la suma de los ángulos internos. La sumatoria de los ángulos internos. ¿Y qué le dice la suma de la medida de los ángulos internos? Acá tenemos la fórmula. Me dice que eso es igual a ¿qué? A 180 grados, que está multiplicado por ¿quién? Por n. ¿Pero quién es n? Es un pentágono, tiene 5 lados, entonces multiplicado por 5. Y según la fórmula se le resta 2. Suma de ángulos internos, entonces será igual a 180 grados multiplicado por 5 menos 2 es 3. Si multiplicamos 180 por 3, nos saldría 540 grados. ¿Qué son estos 540 grados? La suma de los 5 ángulos. Es decir, que si yo sumo alfa más beta más 100 grados más 105 grados más 110 grados, esto me tiene que salir igual a 540 grados. Un minuto, chicos, por favor.
Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Fíjense que justamente en esta expresión que tenemos en este momento aparece alfa más beta, justamente lo que me están solicitando, el valor de alfa más beta. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, colocamos que alfa más beta será igual a ¿quién? A 540 grados menos. ¿Por qué menos? Bueno, porque el 100, el 105 y el 110 están sumando. Los tengo que mover al otro lado de la igualdad y los voy a colocar restando, ¿no? Entonces, tengo 100, 205, 315. Entonces, restamos los 315. Y al final obtenemos entonces que alfa más beta debe de ser igual a 225 grados. Bueno, y ahí tenemos entonces la solución del primer ejercicio. Chicos, cópienlo para que a continuación podamos continuar con otro ejercicio.